Buenos días, mi nombre es John Balcázar y junto a mis compañeros Giovanna García, Ana González, David Solís, Randy Vélez y Ángela Bazán, vamos a exponer sobre un caso relacionado con la prescripción extraordinaria que sitio de dominio. Esto es una figura legal que permite consolidar la propiedad de un bien inmueble mediante la posesión prolongada, pública, pacífica e interrumpida. El objetivo de nuestra exposición es explicar de manera clara y detallada los puntos principales de este caso, de modo que se pueda entender cómo opera la figura de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en la práctica. Bien, voy a empezar con el inicio del proceso. Aquí, la señora Isabel Gloria Coloma Garófalo presentó una demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en contra del señor Carlos Alberto Oña y otros copropietarios, alegando que había poseído el terreno de manera pacífica, pública, continua y con intención de propietaria por más de 15 años. Requisitos esenciales para obtener la titularidad por usurpación. Este tipo de demanda hay que entender que se apoya dentro de la doctrina de usurpación, ya que esto es una figura legal que permite a una persona consolidar la propiedad de un bien inmueble mediante una posesión prolongada, pública e interrumpida, cumpliendo con los tiempos y condiciones establecidos por el Código Civil. La demanda de Garófalo se fundamentaba en los artículos 2392 y 2410 del Código Civil, que regulan la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Coloma argumentó que su posición de terreno cumplía con todos los requisitos de la ley, ya que ella había ejercido un control material efectivo sobre el predio. Además, había realizado mejoras y mantenimientos visibles en el terreno y contaba con documentos y testimonios que, según ella, probaban que se había comportado como dueña del bien, sin oposición o reclamo de los copropietarios durante el tiempo estipulado. La defensa de Garófalo en el proceso presentó pruebas y argumentos que son los siguientes. La defensa presentó recibos de pagos de servicios públicos y municipales, mostrando así facturas que mostraban que Coloma había asumido gastos propios del dominio, tales como el pago de impuestos prediales y servicios básicos. Segundo, contaban con testimonios de vecinos y trabajadores que corroboraban la presencia continua de Coloma en el terreno y su uso constante del mismo, lo cual, según la demandante, evidenciaba una posesión pública y pacífica. Y tercero, mostraron fotografías y registro de mejora. Coloma durante años documentó obras de mantenimiento e infraestructura realizados en el predio, tales como cercas y reparaciones que demuestran un ejercicio pleno de los derechos de un propietario. Adicionalmente, Isabela Coloma argumentó que, aunque Carlos Alberto Oña y los otros demandados figuraban como titulares de derechos proindecisos sobre este terreno, es decir, copropiedad sin una parte específica individualizada, esta característica no debería impedirle a ella poder consolidarse como la propietaria de este predio. Coloma argumentó que la demanda se basaba en la noción de que un copropietario que ejerce la posesión de un bien de forma exclusiva y prolongada sin intervención de los otros copropietarios podría adquirir el dominio por prescripción. Isabela Coloma sostuvo que al no existir una delimitación física ni su uso por parte de los otros copropietarios, el terreno en su totalidad debería prescribirse a su favor. Bien, esta ha sido la explicación del primer punto de este expediente. Le voy a ceder la palabra a mi compañero que procederá con el siguiente punto. Hola con todos, mi tema a tratar es la primera instancia, el rechazo de la acción. En la primera instancia, el juez encargado del caso revisó las pruebas y los argumentos presentados, tanto por Isabel Gloria Coloma Garófalo como por la defensa de los copropietarios, quienes también eran demandados en el proceso. La acción giraba en torno a la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, que, según el Código Civil ecuatoriano, requiere la posesión material pacífica, pública y continua durante un periodo mínimo de 15 años, con ánimo de señor y dueño. Sin embargo, tras analizar los hechos y las pruebas, el tribunal concluyó que el caso no cumplía los requisitos esenciales para esta figura jurídica.
El juez enfatizó que uno de los elementos clave para que opere la prescripción extraordinaria adquisitiva es que el bien objeto de la demanda sea un cuerpo cierto, es decir, una propiedad claramente delimitada e individualizada en términos jurídicos. En este caso, el bien en cuestión era una propiedad compartida, bajo el régimen de proindivisión, en la que Carlos Alberto Oña y otros demandados eran titulares de derechos y acciones sobre el terreno de manera conjunta y no individualizada. Esto implica que los copropietarios poseen cuotas ideales sobre el total del bien sin que estas cuotas correspondan a partes físicas específicas del inmueble. La sentencia estableció que, en situaciones de copropiedad no delimitada, ningún copropietario puede adquirir la totalidad del bien por medio de prescripción, a menos que se cumplan condiciones adicionales, como la aceptación explícita de los demás titulares o la existencia de una renuncia táctica y verificarle sus derechos de posesión. En este caso, no existía evidencia de la aceptación o renuncia por parte de los copropietarios, lo que imposibilitaba que Coloma consolidara un dominio exclusivo sobre el terreno. Además, el juez consideró que Isabel había alegado posesión pacífica y continua. Esta no cumplía con el requisito de exclusividad, ya que no podía demostrar que su posesión fuera independiente de los derechos compartidos de los demás copropietarios. La ausencia de delimitación física o jurídica de la propiedad impedía calificar su posesión como un acto excluyente de los derechos de los demás titulares. Este punto fue reforzado por la revisión del certificado del registro de la propiedad, que indicaba claramente que Carlos Alberto Oña y los otros demandados eran propietarios de derechos y acciones hereditarias sobre el terreno, adquiridos mediante una escritura pública registrada legalmente. En apoyo a esta conclusión, el tribunal hizo referencia a fallos previos de triple reiteración, publicados en los registros oficiales ecuatorianos, los cuales establecen que la prescripción extraordinaria debe dirigirse contra la persona que aparezca como titular del dominio en el registro de la propiedad. Sin embargo, en este caso, no solo se cuestionó que los demandados no tuvieran un cuerpo cierto, delimitado como propiedad, sino que también existía la figura de copropiedad, lo que complicaba aún más la procedencia de la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva. En definitiva, el juez determinó que la naturaleza misma de la copropiedad y la falta de exclusividad de posesión de Coloma Garófalo constituían obstáculos insalvables para que prosperara su demanda. Por lo tanto, la sentencia desestimó la acción, destacando que la legislación ecuatoriana sobre prescripción adquisitiva de dominio no contempla la posibilidad de consolidar la propiedad exclusiva de un terreno compartido sin la concurrencia de todos los copropietarios o la existencia de actos claros que demuestren la cesión de derechos por parte de los dos. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Ana María González y el día de hoy voy a hablar sobre la apelación y confirmación de la sentencia en segunda instancia. Bueno, Isabel Gloria Coloma presentó una apelación en la Corte Provincial de Justicia en contra de la decisión de primera instancia, argumentando que el juez había interpretado de manera errónea la naturaleza jurídica de los derechos pro indiviso sobre el inmueble. Según Coloma, su posición sobre el terreno cumplía con todos los requisitos legales establecidos para consolidar la inscripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Alegó que los demás copropietarios no habían ejercido actos de posesión ni de dominio sobre el terreno durante un periodo superior a 15 años, lo que en su opinión constituía una renuncia tácita a sus derechos y validaba su reclamo de propiedad. En recurso, Coloma subrayó que su posición era pública, pacífica, ininterrumpida y ejercida con ánimo de señor y dueño.
Estas características, según su interpretación, cumplían con lo establecido en los artículos pertinentes del Código Civil. Particularmente lo que regula la usucapión extraordinaria, la recurrente insistió que era la inactividad de los otros copropietarios durante más de una década debía ser considerada como suficiente para justificar la extinción de sus derechos, la cual permitiéndole a ella consolidar la propiedad exclusiva del bien. Sin embargo, la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a través de su sala especializada de civil y mercantil, ratificó el fallo emitido por el juez de primera instancia. En su análisis, la Corte reafirmó que para una demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva sea efectiva, el bien debe cumplir con la característica de ser un cuerpo cierto, es decir, una propiedad claramente definida y delimitada. Esta delimitación permite que el poseedor pueda ejercer actos de dominio exclusivo y absoluto, algo que no se cumplía en este caso, dado el régimen de proindivisión que regía sobre el inmueble. La Corte destacó que los derechos pro indiviso implican una posesión compartida por todos los copropietarios y que esta naturaleza de la copropiedad impida que un solo poseedor pueda reclamar la totalidad del bien mediante la prescripción, salvo que el bien sea dividido físicamente o que exista una renuncia expresa de todos los propietarios. Además, en el presente caso, el certificado de registro de propiedad mostraba que el demandado Carlos Alberto Oña, junto con otros, mantenía derechos y acciones hereditarios sobre el terreno, lo que confirmaba la existencia de una copropiedad no delimitada. En su fundamentación, la Corte Provincial también hizo referencia a jurisprudencias en triple reiteración públicas en los registros oficiales, las cuales establecen criterios vinculantes por casos similares. Estas jurisprudencias indican en casos de copropiedad la prescripción extraordinaria que no puede operar en beneficio exclusivo de un solo copropietario o poseedor, ya que ello vulneraría todos los derechos de los demás titulares del dominio. La Corte enfatizó que el principio de indivisión sobre un bien inmueble establece que ningún copropietario pueda unilateralmente consolidar derechos exclusivos sobre la totalidad del bien, a menos que exista un proceso formal de división o una partición que permita delimitar físicamente las cuotas ideales de cada titular. Finalmente, en su análisis de Corte Provincial, concluyó que los argumentos de Coloma no lograron desvirtuar los fundamentos de fallo de primera instancia. Las pruebas aportadas no acreditaron que ellas tuvieran posesión exclusiva del terreno, ni que hubiera cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Por tanto, la Corte ratificó la decisión inicial, declarando improcedente la acción presentada por Isabel Gloria Coloma Garofalo. A continuación, mi compañera. ¿Qué tal, abogada? Tengo un cordial saludo de quien le habla Solís Sabi Misael. Yo le voy a hablar el punto número 4, los recursos de casación, argumentos y análisis. Bueno, recurso de casación presentado ante la Corte Nacional de Justicia. Eh, Isabel Coloma presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, buscando así impugnar los fallos emitidos por las instancias inferiores que desestimaron su demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. En su recurso, Coloma argumentó que tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte Provincial de Manabí habían incurrido en errores de interpretación y aplicación de la normativa legal. En los argumentos presentados,
eh, número uno, violación de normas legales, Coloma argumentó que los fallos anteriores violaron disposiciones del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Sobre la presentación extraordinaria, destacó que los artículos relevantes definen los requisitos y el alcance de esta figura legal y aseguró que había cumplido con todos los elementos necesarios como la posesión de material y el ánimo del señor y el dueño y el tiempo estipulado por la ley. Como número dos, motivación insuficiente. La recurrente sostuvo que las sentencias de las instancias anteriores no estaban adecuadamente motivadas, lo que violaba el artículo 76, numeral 7, de la Constitución del Ecuador, que exige así que todas las decisiones judiciales estén fundamentadas. Según Coloma, los tribunales no explicaron de manera suficiente por qué su posesión no cumplía con los requisitos legales para la prescripción extraordinaria, lo que afectó así su derecho al debido proceso. Como punto número tres, errores en la valoración de la prueba. Bueno, Coloma argumentó que los tribunales no valoraron adecuadamente así las pruebas presentadas como el certificado del registro de la propiedad y los actos de posesión. Insistió que en estas pruebas demostraban que había tenido una posición pacífica, pública e interrumpida del terreno durante más de 15 años, cumpliendo así con los requisitos para la prescripción extraordinaria. Además, señaló que la inactividad de los propietarios debía interpretarse como una renuncia tácita a sus derechos sobre el bien. Esa ha sido mi parte de mi exposición y gracias. Muy buenas. A mí me tocó analizar el fallo final de rechazo del recurso de casación. En este, la Corte Nacional de Justicia, en su resolución final, desechó el recurso de casación interpuesto por Isabel Gloria Colem, ratificando las decisiones emitidas por las instancias inferiores. En su análisis, el tribunal concluyó que los argumentos presentados por la recurrente carecían de sustento legal suficiente, que no cumplían con los requisitos exigidos para seguir con el procedimiento de la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio. Las principales conclusiones del fallo fueron las siguientes. Como primer punto tenemos la naturaleza del derecho pro indiviso del demandado. La Corte Nacional confirmó que el demandado Carlos Alberto Oña, junto con otros copropietarios, ostentaban derechos y acciones pro indiviso del terreno en disputa. Este tipo de copropiedad implica que ninguno de los titulares posee una parte en específica del inmueble, sino cuotas ideales sobre el total del bien, lo cual dificulta cualquier intento de consolidar un dominio exclusivo mediante la prescripción. La Corte señaló que Isabela no podía dirigir su acción únicamente contra Carlos Alberto, ya que la naturaleza jurídica del derecho pro indiviso exige que cualquier reclamo que afecte la propiedad sea dirigida contra todos los copropietarios, algo que no se cumplió en este caso. Como segundo punto importante tenemos las deficiencias en la fundamentación del recurso. El tribunal observó que el recurso de casación presentado por Colema no cumplía con los estándares exigidos por las normativas procesales. La fundamentación del recurso carecía de claridad y precisión, lo que dificultó un análisis riguroso por parte
de la Corte. En particular, no se expuso de manera suficiente cómo se habría infringido las normas legales, ni se estableció un vínculo claro entre los hechos y las disposiciones legales supuestamente vulnerables. Este tipo de omisión es crítico en un recurso de casación, en el cual requiere una argumentación sólida que delimite el campo de análisis del tribunal. Como último punto, tenemos el incumplimiento de recursos legales para la prescripción extraordinaria. La Corte Nacional también concluyó que Isabel Colema no logró demostrar el cumplimiento de todos los requisitos legales para la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, aunque Colema alegó posesión material pacífica e ininterrumpida del bien. La Corte determinó que esta posesión exclusiva ni absoluta, dado que el bien estaba en régimen de copropiedad y no existía una delimitación clara que le permitiera consolidar su dominio. Asimismo, la Corte reiteró que la prescripción extraordinaria requiere que la acción sea dirigida contra el titular del dominio registrado en el certificado del registro de la propiedad. En este caso, no se incluyó a todos los copropietarios involucrados. Finalmente, la Corte reafirmó que la naturaleza jurídica de la copropiedad y la falta de fundamentaciones adecuadas para el recurso de casación eran obstáculos insalvables. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ángela Bazán. En este caso, quiero dar una conclusión, un aporte final sobre el caso, la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Bueno, en el caso que nosotros analizamos, investigamos. Bueno, el caso de la señora Gloria Coloma versus el señor Carlos Alberto Oña y los otros copropietarios demuestran que la ley ecuatoriana es clara en cuanto a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Aunque la señora Coloma pues argumentó que había cumplido con todos los requisitos de la usucapión, la Corte pues determinó que la copropiedad no delimitada y también la falta de exclusividad en la posesión pues impedían la conciliación de la copropiedad exclusiva, de la propiedad exclusiva. Me parece importante destacar este punto en la legislación ecuatoriana porque establece que la copropiedad no delimitada pues impide la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Además, la posesión, al no ser exclusiva y absoluta, pues no cumple con los requisitos de la usucapión. Bueno, en este caso también puedo destacar que en la primera instancia, cuando se da esta sentencia, este fallo a favor del señor Carlos Alberto Oña, y luego pues la confirmación en la apelación fueron claras en establecer que la demanda de Coloma pues no cumplía con los requisitos legales. La ley ecuatoriana pues es clara, ¿no? No contempla la posibilidad de consolidar la propiedad exclusiva de un terreno compartido sin la concurrencia de todos los copropietarios o la existencia que demuestren pues que todos los copropietarios pues están cediendo los derechos a la otra persona. Bueno, esto es muy importante destacar, pues en este caso pues establece precedentes importantes para futuras disputas relacionadas con la copropiedad y la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Pues no es crucial considerar los requisitos legales y la jurisprudencia vigente al abordar estos casos. Me parece fundamental destacar que este punto en que la ley ecuatoriana pues exige una posición exclusiva y absoluta para considerarla una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Bueno, eso ha sido mi aporte y el trabajo de todo pues, el grupo. Muchísimas gracias, doctora.